El valor artístico de esta exhibición, pero otra también sobre las consecuencias legales que esto podría tener para los estudiantes de la Universidad del Mar. Para ello vamos a hablar con el abogado que ha representado a los estudiantes, Mauricio Daza, que nos acompaña desde Iquique. Abogado, buenas noches, gracias por conversar con Resumen Ejecutivo de CNN Chile. Buenas noches, gracias por la invitación. Abogado, en primer lugar, antes de ir a las consecuencias que puede tener esta acción artística, vamos al día previo de que ocurriera esto. Ustedes, de todas maneras, y usted como abogado, planteaba que no había una obligación legal de pagar esta deuda de los estudiantes con la Universidad del Mar. ¿Por qué usted planteaba que no había que pagarla? Bueno, todas estas obligaciones son producto o fruto de un delito, que es una estafa, la cual se ejecutó por parte de los dueños de la Universidad del Mar durante un largo periodo de tiempo, en el cual ellos hicieron aparecer como existente una corporación sin fines de lucro, que era precisamente la universidad, cuando en realidad esto se trataba de una pantalla que tenía por finalidad obtener recursos tanto del fisco como de los estudiantes, que de otra forma no podrían haber obtenido, y llevar estos recursos a los bolsillos de los dueños a través de un conjunto de actos simulados como contratos de arrendamiento por rentas que estaban sobrevaloradas, como asimismo contratos de asesoría inexistentes. Ese modelo fraudulento entonces fue el que produjo todos estos títulos, y al derivar entonces de un delito, nosotros sostenemos de que esas obligaciones no tienen valor legal. Ahora, los estudiantes que sí recibieron un servicio, vale decir, sí recibieron un determinado número de clases por parte de profesores que eran conocidos por ellos en la Universidad del Mar, o que eventualmente terminaron titulándose, que recibieron un título de esta universidad, ¿por qué no deberían pagar por un servicio que ellos efectivamente recibieron? Lo que pasa es que el servicio que ellos contrataron no fue exactamente el recibir 9 clases o un número determinado. Ellos lo que, en definitiva, solicitaron a esta universidad, la cual estaba además acreditada por el Estado, era recibir una determinada educación que los llevara a poder obtener un título que tuviera algún determinado valor. En este contexto, obviamente, el Estado permitió que Universidad del Mar funcionaria le dio personalidad jurídica, además la acreditó. Por lo tanto, de esa perspectiva, al final del día, todos ellos fueron víctimas de este delito de fraude, de estafa, respecto de lo cual tanto es válido para quienes se titularon como para quienes estuvieron en clase. Hay que recordar que hoy día el título de un alumno de la Universidad del Mar obviamente tiene problemas para los efectos de poder insertar al mundo laboral a estos estudiantes, y una situación además que se produjo a partir de un fraude que ellos nunca pudieron prever al momento que accedieron a estos servicios educacionales. Abogado, según el cálculo que hace usted, primero, ¿a cuánto asciende la deuda que efectivamente hoy tienen los estudiantes con la Universidad del Mar? Y en segundo lugar, ¿se está ejerciendo alguna acción? ¿Hay alguna cobranza que se esté haciendo hacia esos estudiantes? Bueno, la verdad que no tenemos un índice exacto, porque hay que señalar de que esta deuda se concretaba a partir del pago durante largos años de pagarés, letras, que tenían vencimiento a 10, 12 años inclusive. Por lo tanto, estamos frente a un universo de créditos que son bastante importantes. También me permito aclarar lo siguiente. Acá se señala, mire, todos estos pagarés que estaban en la sede de Reñaca, que estaba en toma, corresponderían al total de la deuda que tenían los estudiantes. Eso lamentablemente no es tan exacto. ¿En qué sentido? Dentro de este esquema fraudulento, lo que hacían los dueños de la Universidad del Mar era hacer que los alumnos firmaran estos pagarés al comienzo del año escolar o al año universitario, y lo que ocurría era que ellos rápidamente iban a vender estos títulos a la banca o a empresas de factoring, que hoy día son los titulares de gran parte de estos créditos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, estos créditos fueron vendidos. Los dueños de la Universidad del Mar en ese momento obtenían dineros con cargo a esa venta y los repartían rápidamente a través de este esquema fraudulento al cual ya le hice referencia. Por lo tanto, eso significa que muchos, o la mayoría incluso de los pagarés, no estaban en propiedad de la Universidad del Mar y por lo tanto se mantienen intactos, digamos, están en poder de otras instituciones, de factoring o bancos, y ellos los podrían cobrar. Ese es el punto. Claro, los que no alcanzaron a factorizar Universidad del Mar fueron aquellos pagarés y letras, los cuales los bancos no le recibían cuando este tema estalló. Estamos hablando aproximadamente del año 2012, pero hay un conjunto de obligaciones que son de años anteriores que hoy día no están en poder de la Universidad del Mar, que están en poder precisamente quienes adquirieron estas carteras, y ese es un problema vigente para miles de estudiantes. Y abogado, ¿cuál es la situación en ese caso? Porque usted dice, al haber una estafa, no es una obligación legal que los estudiantes le paguen a la universidad. Pero ¿qué pasa cuando estos pagarés están en poder de un tercero, que no tiene relación necesariamente con la estafa que usted denuncia de la universidad? Claro, el punto es el siguiente. Hasta el momento nosotros no hemos tenido noticias de acciones de cobro masivas a través de
que se hayan ejecutado por quienes detentan estos documentos, ya sea la Universidad del Mar, ya sean terceros. Ahora, en el contexto de esos juicios, obviamente los estudiantes tienen la posibilidad de poder oponer excepciones que hagan referencia precisamente al origen ilícito de estos títulos. Ahora bien, como eso no ha ocurrido, entonces muchos estudiantes no han tenido la posibilidad de ejercer este derecho y en ese sentido todos ellos deben estar muy atentos en el sentido de que si les llega una notificación, que en un plazo bastante acotado, para poder hacer efectivo estos argumentos ante el tribunal. Ahora bien, esa es la situación respecto de estos títulos. Sin embargo, muchas de estas empresas o bancos lo que han hecho es presionar por otra vía. Esto es agregar a los estudiantes que aparecen como morosos de estos títulos en DICOM o otras bases de datos equivalentes. Como estamos hablando de personas que son de familias de esfuerzo, a los cuales estar agregado en DICOM o alguna de estas bases de datos los afecta de manera bastante importante, muchos de ellos se han visto en la situación de tener que negociar con los bancos. Esto en un contexto además en el cual la posibilidad de hacer un cobro rápido de estos títulos vence al cabo de un año de la fecha del vencimiento de estos títulos que estamos hablando de letras, pagaré o cheque. Muchos de ellos ya pasó el año, ya están vencidos. Por lo tanto, estas empresas solamente tienen la vía de cobrarlos por otro medio que es muy engorroso y muchas veces desisten de ese medio. Por lo tanto, lo que están haciendo es presionar para renegociar y obtener nuevos títulos. Ok, y usando obviamente la herramienta de estar en DICOM como una herramienta de presión contra estos estudiantes. Además, abogado, hay muchos estudiantes que pedían el crédito con aval del Estado para poder estudiar. Recordemos que estamos hablando de universidades que estaban acreditadas y por lo tanto podían acceder a este tipo de circunstancias. ¿Qué pasa con ese crédito? En que nuevamente aquí lo que hay es un banco que cobra, que además tiene el aval del Estado. ¿Quién finalmente se hace cargo de esos pagos? Bueno, lamentablemente se hacen cargo los deudores, que son los apoderados de los estudiantes. Y esto da cuenta de algo que es bien relevante. Se cerró la Universidad del Mar por parte de la autoridad, sin embargo se dejó en el absoluto abandono a los estudiantes. Ninguno de ellos ha podido tener la posibilidad de contar con un apoyo del Estado, ya sea para reinsertarse en la medida de lo posible en otras instituciones de educación superior y menos para poder enfrentar las deudas que tuvieron que adquirir con esta entidad. El mayor drama se da cuando estas personas tienen que ir a una nueva universidad y los obligan de nuevo a endeudarse a muchos años, firmando otros pagarés, otras letras, pero se mantiene vigente la situación anterior. La verdad que en este ámbito el Estado no ha estado a la altura en la medida que fue precisamente el Estado el que autorizó el funcionamiento de la Universidad del Mar, acreditó a esta entidad y la cerró. Sin embargo, al momento de darle una solución a los estudiantes, lamentablemente han mirado hacia el lado. Ahora, abogado, ¿qué pasa con los casos específicos en que sí, efectivamente, se hayan quemado o se hayan destruido los pagarés que tenía la Universidad del Mar? ¿Hay algún beneficio para los estudiantes que son deudores por esta acción de arte específica? A ver, en primer lugar, el hecho que se haya destruido el título no extingue la deuda automáticamente. El acreedor, supuesto acreedor, tiene un conjunto de posibilidades legales, no solamente la que señaló una persona en la nota, que es la posibilidad de citar a una persona a confesar deuda, y que dentro del 5.º día, si la persona comparece y niega, la verdad que eso se acaba. Pero ojo, si la persona no comparece o compareciendo acepta, entonces se renueva la deuda. Por eso los estudiantes tienen que estar atentos a cualquier notificación que le llegue y solicitar en ese momento asesoría legal inmediata. Dicho eso, también existe un mecanismo. Sí, existe un mecanismo en la ley de pagarés específico que se establece para los efectos del extravío de una letra. Sin embargo, para estos efectos y para que esto prospere, es necesario acompañar antecedentes escritos que den cuenta de la existencia de la deuda, y esto al parecer no existiría. Ok, o sea, de todas formas sí se hace para quien era el propietario del pagaré y quisiera cobrarlo, sí, al no tener físicamente el pagaré se hace mucho más engorroso el trámite para poder ejecutar esa deuda. No extingue la deuda, pero hace mucho más difícil su cobro. Perfecto. Abogado Mauricio Daza, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile. Buenas noches. Gracias a ustedes. Muy buenas noches. Bien, vamos a la pausa, ya volvemos con más. Esto es Resumen Ejecutivo de CNN Chile.